Buenos días a todos los asistentes a este 11º Congreso Venezolano de Arbitraje Nacional e Internacional de la Asociación Venezolana de Arbitraje. Quiero comenzar por expresar mi agradecimiento al comité organizador del Congreso, al Consejo Directivo de la ABA y especialmente a su presidente, el doctor Pedro Rengel. No solo es un honor, sino que además es una gran satisfacción poder participar, así sea a distancia, en el evento insignia del arbitraje en Venezuela y compartir este espacio con mis destacados compañeros de panel. Esta primera mesa, como ya saben, trata sobre el inicio del procedimiento arbitral. Y cuando queremos conversar sobre cómo empezar con buen pie, una de las primeras tareas es revisar cuáles son los requisitos que debe cumplir la solicitud de arbitraje. Esta presentación trata sobre la interpretación de dichos requisitos y de los efectos procesales de esa interpretación. Porque como el arbitraje permite la actuación en diferentes jurisdicciones, tener en cuenta esta interpretación es fundamental debido a que su aplicación en la práctica puede variar de forma determinante en el procedimiento. Y lo primero que nos viene a la mente es una pregunta: ¿por qué es importante la interpretación que se haga de los requisitos de la solicitud? Básicamente porque de esa interpretación se van a desencadenar o se pueden desencadenar dos modelos de procedimientos totalmente distintos. Por un lado, si hay una interpretación restrictiva de estos requisitos, vamos a encontrarnos con lo que denominamos el procedimiento estándar internacional, donde hay 3 rondas de escritos. La solicitud de arbitraje es sencillamente un resumen de la controversia, aparte de cumplir con otros requisitos formales. La contestación va a ser un escrito similar en ese sentido. Y todo lo que es el detalle de todos los argumentos de hecho y de derecho van a venir en las siguientes rondas. El escrito de demanda, que es en la segunda ronda de escritos, la contestación a la demanda, luego la tercera ronda que consiste en una réplica a la contestación y una dúplica por parte de la parte demandada, que también puede dar una réplica a la contestación a la reconvención de ser el caso. Un punto muy importante es que todas las pruebas documentales, declaraciones escritas de testigos y reportes de expertos se deben consignar junto con estos escritos, aparte de la fase de producción de documentos al estilo Discovery americano, que no vamos a tocar en esta presentación. Pero la idea es que todo ese conjunto de pruebas documentales, declaraciones escritas y reportes de expertos deban estar consignados en estos escritos. Desde el punto de vista de los requisitos de la solicitud de arbitraje y de la fase escrita del procedimiento arbitral, los reglamentos de arbitraje los podemos clasificar en dos grupos. Hay un grupo que tiene una fase escrita de una sola ronda y otro grupo que tiene la fase escrita de hasta 3 rondas, adaptándose a lo que hemos denominado anteriormente como el procedimiento estándar del arbitraje internacional. En esta fase escrita de una sola ronda vemos que hay reglamentos tan relevantes como el de la Cámara de Comercio Internacional, el del CIAM-CIAR o el Centro de Arbitraje de la Asociación Americana de Arbitraje, aparte de los relevantes centros regionales como el CAM de México o el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas o el CEDCA, también ubicado en Venezuela. Estos comentarios los vamos a enfocar básicamente en este grupo de reglamentos que prevén solo una ronda de escritos eh, en la fase escrita, porque es de ahí, en estos reglamentos, donde la interpretación va a tener una importancia en la determinación del procedimiento aplicable, ya que en el otro grupo de reglamentos el procedimiento ya está expresamente previsto. Con la finalidad de explorar cuál era el estado de la práctica en Latinoamérica, hicimos circular en el año 2023 una encuesta cuyos resultados fueron publicados en el Anuario Venezolano de Arbitraje Nacional e Internacional número 4.
em, en la que se obtuvo que el 55.7% de los expertos consultados reportaban que en su respectiva jurisdicción la solicitud de arbitraje era un resumen, se aplicaba una interpretación restrictiva de los requisitos de la solicitud de arbitraje. Si luego discriminamos este resultado por cada jurisdicción, podemos ver que la vasta mayoría de las jurisdicciones latinoamericanas asumen esa interpretación restrictiva de los requisitos de la solicitud de arbitraje. Y solo 4 jurisdicciones han reportado que aplican una interpretación exhaustiva en el sentido de que la demanda o la solicitud de arbitraje debe ser un escrito de demanda con todo detalle sobre los hechos y el derecho aplicable. El resultado de Colombia debe ser además relativizado, porque si recordamos, Colombia tiene un régimen dual y entre sus reglamentos, por ejemplo el de la Cámara de Comercio de Bogotá, aplica un reglamento para las disputas nacionales y otro para los arbitrajes internacionales, y en este último aplican el procedimiento estándar internacional. La interpretación que hagamos de los requisitos de la solicitud de arbitraje se verá cristalizado sus consecuencias o sus efectos procesales en el establecimiento del calendario procesal. Cuando hablamos o nos encontramos un arbitraje en el cual se aplique una fase escrita de una sola ronda y además se establezca un acta de emisión o de términos de referencia, ese calendario procesal se establece en esta acta. Si por el contrario no existe acta de emisión prevista en ese reglamento, pues vamos a aplicar el calendario procesal establecido en la orden procesal número 1, que generalmente es emitida por el tribunal arbitral. De esto podemos sacar varias conclusiones. En primer lugar, hay una tendencia común. Los reglamentos convergen hacia el procedimiento estándar del arbitraje internacional con hasta 3 rondas de escritos. Es lo más común que podemos encontrar hoy en día en diferentes reglamentos de las más variadas jurisdicciones. Ese procedimiento estándar internacional se cristaliza aun cuando solo se prevea una ronda de escritos en el esquema o el calendario procesal que se prevé bien en el acta de emisión o en la orden procesal número 1. La fase probatoria, y es un punto importantísimo, también cambia aquí, porque cuando tenemos una fase escrita de 3 rondas, los documentos, toda prueba documental, incluso las declaraciones escritas de testigos y reportes de expertos, todo tiene que promoverse junto con los escritos correspondientes a las 3 rondas que hemos venido mencionando. La audiencia solamente se enfoca en el contrainterrogatorio de testigos y expertos, puesto que en el arbitraje internacional el interrogatorio directo por la parte que ha promovido un testigo generalmente no tiene lugar. Por último, los centros latinoamericanos han venido adoptando el procedimiento estándar internacional, consolidando la armonización de prácticas. Y esto es muy importante. Lo han venido haciendo de manera expresa. No es que sea único este fenómeno. Lo vemos también en Europa con reglamentos como el de la Corte de Arbitraje de Londres, que prevé expresamente este esquema. Pero en Latinoamérica tiene una especial importancia, porque tendemos, y es lo más natural, a trasladar las prácticas judiciales al arbitraje comercial. Esto no es incorrecto o correcto o malo o bueno, esto sencillamente es un fenómeno que ocurre en todos los países. Pero lo importante de esta estandarización es que permite que se pueda aprovechar la práctica y la experiencia que hay ya en la mayoría de las jurisdicciones que aplican este procedimiento estándar. Espero que estas palabras contribuyan al debate
y que la próxima vez pueda acompañarlos en Caracas. Muchísimas gracias.